Okay, so here where it says learn to learn, it says here, learn words that are often used together. Collocations. Learn some words that go together helps you avoid mistakes. Turn on, plus the oven are examples words that go together. For example, as I mentioned before, when you say turn on, so you need to say what thing you are gonna turn on. For example, in this case is turn on the oven. You remember I told you that oven means horno, right? So when you say turn on the oven, you're saying enciende el horno, right? And with that, you can use, for example, a lot of examples. For example, turn on the stove, turn on the light, turn on the, everything that you need to turn on, right? Turn on the TV or something like that. Okay, so here, what you're gonna do is the following to see that you are learning this. You need to write each noun next to the verb it goes with. Some nouns can be used more than once. For example, some nouns means that you can use nouns more than one. Eso significa que puede ser que tú utilices un sustantivo más de una vez o uno de esos objetos más de una vez. So let's practice, let's go. In the first practice, we see turn on, and we see that it says the oven, right? Turn on the oven. You need to notice that right here, you have the nouns, right? You have the words that you need to put in the line, right? So, for example, I'm gonna tell you right here in the number 2, it says toast the, what do you think that it needs to be right here? Toast the what? Bread. The bread, exactly, because you can toast the bread, right? Tosta el pan. Very good. And what about this one? Spread the, spread the, Leandro, spread. Repeat, teacher. I understand. You understand? Ah, si te entendiste, dime entonces. No. Lo que pasa fue que I speak with my mother. Okay, I'm gonna repeat. The number 3, Leandro. We are trying to complete this one. Spread the, In the butter. the bottom. Butter? I don't think so. Porque la mantequilla no se amasa o no se expande. Tú sabes lo que quiere decir spread, ¿verdad? Sí, como... No. Regar. Sprinkle es lo que quiere decir polvorear. Okay. Es diferente. That's why you need to like review that, okay? When you alone, tú puedes estudiar eso para que no se le escape. No, spread, en este caso sería the salt, la sal. La sal tú la puedes polvorear. Okay, start. No, I'm sorry. En este caso yo cometí un error. Spread sería entonces en este caso el cake, el bizcocho. Amasa el bizcocho. ¿Entendiste? Porque eso es como amasar o expandir. Sí. Screen. Okay, cake. Exacto. También dice bake de. ¿Qué quiere decir bake? ¿Recuerdan lo que quiere decir bake? Bake. ¿Ya? ¿El bizcocho? No. Cake quiere decir bizcocho. Y bake. Ajá. Hornear. Exacto. Entonces, ¿qué pudiésemos poner ahí? ¿Qué se hornea de los sustantivos que están arriba? ¿Qué tú horneas de los sustantivos que están ahí arriba? Bread. Puede ser el bread,
Y pudiese ser también el mismo bizcocho, ¿verdad? Que se mete en el horno, se hornea. Okay, okay, yeah. Muy bien. Sprinkle some, tenemos lime on the meat. ¿Cuál iría ahí? Sprinkle. Sprinkle some salt on the Some, milk. Very good. Sprinkle some salt on the meat. Very good. Y luego tenemos fry the lime in a pan. fry the egg in a pan. Very good. Excellent. Luego tenemos melt the lime in a pan. Melt, Melt. You remember? melt the butter Yes. in the pan. In a pan. Very good. Pan quiere decir sartén, ¿ok? Para que lo sepan. So, melt the butter in a pan. Very good. Preheat the lime. ¿Qué sería que se va a preheat? In the oven. The oven. Precaliente el horno. Ponlo a calentar. Very good, guys. Yeah. Really good job. Very good. Okay. So now we are gonna, like continuous, and we are going to practice some of the questions, like how to make questions in English. And we are gonna be talking about yes and no questions. In English, it's really important to ask questions in the proper way, in the right way, right? Because if you wanna know something and you don't know how to ask for that, so you're not gonna receive the information you're looking for, yes or not? Is that true or not? Yes. Perfect. So, as I mentioned before, we are gonna work with the yes and no questions. And Luigi, you need to pay attention to this because it is really important for everybody. Okay, so here, I would like somebody read this for me. Who can read it? ¿Quién lo quiere leer? Okay. I am. Okay, please, Leandro. In English, there are two basic times. Types, Okay. Of question, yes. No question, and what question, yes. Okay, No stop question. there. Okay, para ahí. Entonces ahí te está diciendo, it's telling you, in English, there's two basic type of questions. O sea, quiere decir que hay dos tipos básicos de preguntas, ¿verdad? Y te dice que la primera es yes or no questions y WH questions. La WH questions son las preguntas que se hacen con la WH, por ejemplo, what, where, when, y sucesivamente who, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de preguntas son los que existen en inglés. Las preguntas que se le llaman yes or no questions también reciben el nombre, aquí lo dice, yes, no questions are also called closed questions because they are only two possible responses, yes or no. Entonces dice que también reciben el nombre de closed questions, que quiere decir en español preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque solamente hay dos posibles respuestas para ella, o sí o no, ¿verdad? Si yo te pregunto a ti, ¿are you Leandro? Ahí hay dos posibles respuestas. ¿Sí? Yes. No. Yes, I am, o no, I am not. ¿Sí o no? No, I am. Entonces, Yes. por eso, Yes, I am. exactly. Por eso es que se le llaman yes or no question. ¿Puedes continuar con la lectura, Jordan, please? I have a big problem. My internet is very bad. Yeah, I don't see. You don't see? You sound like a robot. No. Okay, I'm gonna read it. Okay, yeah. You can read it? Okay. Went for me. It is. Yeah, that's right. Went for me. A yes.
no question is must include on of the on of this verb be, do, have, or modal verb. It is impossible to ask and yes, no question with tone on the on of this verb. Very good, Jordan. Thank you. Really good reading. As you can see, to make or to like create a yes or no question, you need to use the verbs be, the verbs do, the verb have, or you can use a modal verb. If you don't have that, it is impossible to make a yes or no question. O sea, si usted no tiene ninguno de estos verbos, no va a poder realizar una yes or no question. No hay manera de cómo hacerlo. Entonces, aquí hablamos un poquito de qué eran las yes or no questions. Ahora vamos a ver cómo nosotros hacemos esas preguntas. ¿Les parece bien? Let's go. Tenemos this one right here. These questions are using the verb to be. Estas son utilizando el verbo to be. With the verb to be, it's easy to make questions. It's just, like put the verb before the pronoun. O sea, para hacer la pregunta con el verbo to be, basta con simplemente mover el verbo, ponerlo al principio antes del pronombre y ya automáticamente se convierte en una pregunta. It's like, as you can see here, for example, say right here, am I your friend? Am I your friend? Ahí está diciendo, soy yo tu amigo. And see that the verb to be is before the pronoun. Ustedes ven que el verbo to be está antes del pronombre. Yep. That's the way to make the question with the verb to be. Es too easy, es muy fácil. Simplemente usted tiene que practicarlo para que de manera natural, cuando necesite hacer una pregunta, simplemente lo mueva. Yo pudiese decir, I am your friend, que quiere decir yo soy tu amigo. Simply moving the verb to be after the pronoun. O sea, si yo muevo esto, el verbo to be, lo pongo aquí, después del pronombre, ya se dejó de convertir en pregunta y se convierte en una afirmación. Yo soy tu amigo, diría. Pero como está antes del pronombre, se convierte automáticamente en una pregunta. ¿Soy yo tu amigo? You understand? Yep. Perfect. And here we have the response. O sea, las respuestas a las preguntas utilizando el verbo to be. As I mentioned before, there's just two responses, right? Hay solamente dos respuestas para contestar a esta pregunta, que puede ser yes o puede ser no. Pero ¿qué pasa? Usualmente, o lo más prudente para ustedes es que aprendan a decirlo de la manera un poquito más larga, porque tú puedes decir simplemente yes o puedes decir no, pero los americanos usualmente utilizan la manera de decir yes, you are o no, you aren't. Entonces, aquí nosotros vamos a verificar las diferentes maneras. La primera manera es simplemente diciendo yes. Si yo te pregunto a ti, am I your friend? Le pregunté, por ejemplo, a Leandro, Leandro, am I your friend? Leandro me puede decir fácilmente yes, o él me puede decir Yes, you are. Yes, you are. exactly, o yes, you are. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, y inclusive aquí en la práctica pusieron tres maneras. La manera corta, la manera mediana y la manera súper larga. Porque miren, está yes, ahí se respondió, pero también está yes, you are, como respondió Leandro, o yes, you are my friend. ¿Entienden? Que es mucho más largo. Yo utilizaría la manera mediana, la que está en el medio, porque en esa manera yo hago alusión a que sí y completo el sentido de la pregunta que se me hizo con el verbo to be. Entonces, imaginemos que usted quiere contestarlo de manera negativa, decir que usted no es mi amigo. ¿Cómo usted lo haría entonces? No. Ajá. Esa sería la manera corta, decir no, pero con el verbo to be, ¿cómo sería? Guiémonos de aquí. Si para decir sí se dice yes you are, para decir no, tú no eres, ¿cómo yo lo diría? No, Yes, you I aren't. aren't friend. No, you aren't. Como decía, creo que Aren't. fue You are. Leandro. No, you are a friend.
Esa. No, you are not o no, you aren't. Sería la manera correcta de decirlo. Porque si tú dices, yes, you are not, no tiene sentido porque tú estás diciendo, sí, tú no eres. ¿Tú entiendes? O sea, tiene que decir, no, you are not o no, you aren't. You understand? Vamos entonces con el próximo ejemplo. Dice aquí. ¿Quién lo puede leer? Para no leer yo tanto. Is this a good restaurant? Very good. Is this a good restaurant? What is the meaning of that, Leandro? What is this question asking? No. No, ¿cuál es el significado de esa pregunta, Leandro? Ese es un buen restaurante. Exactly. Entonces, we have the response right here. Una de las respuestas puede decir no, simplemente. No, Otra puede decir no, it is not. ¿Entienden? ¿Por qué utiliza aquí it? Porque se está hablando de una cosa. Se está hablando de un lugar, ¿verdad? Entonces, como no tiene un pronombre, por ser una cosa o un lugar, se utiliza el pronombre it, que es el que se utiliza para cosas. Por eso dice aquí, no, it is not. ¿Ok? O usted puede decir, no, it is not a good restaurant. No, no es un buen restaurante. You understand? Very good. Next, we have this one. Are these islands Greek? Are these islands Greek? And here we have the answers. Yes, they are. Or yes. Or yes, these islands are Greek. You understand? Very good. Let's go with the next one. En esta parte están utilizando las mismas preguntas de yes or no, pero en pasado. Como ustedes pueden ver ahí, está was, que es el pasado del verbo to be para la tercera persona del singular, y está were, que es el pasado del verbo to be para la primera persona, perdón, para la segunda persona y para el plural. Por ejemplo, dice aquí, was his idea interesting? Was his idea interesting? ¿Fue su idea interesante? And we have the answers here. ¿Quién me puede responder? ¿Quién me responde? No, it wasn't. Wasn't. No, it wasn't. No, it wasn't. No, it wasn't. No, it wasn't. Exactly. No, it wasn't. No, no lo fue. No, it wasn't. O sea, ¿fue su idea interesante? No, it wasn't. No, no lo fue. Y luego tenemos, no, his idea was not interesting. No, his idea was not interesting. Pueden ver ahí la forma, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a verlo utilizando were en vez de utilizar was. Dice aquí, were they happy? ¿Eran ellos felices? Leandro, ¿lo puedes leer? Yes. Yes, they were. Very good. ¿Y la otra? Yes, they were happy. Yes, they were happy. Very good, Leandro. Okay, allow me just a moment. We have noise right here. Okay, so do you have any questions about yes, no questions using the verb to be? Do you have questions? No? Are you No clear? question. Okay, that's good for me. Yeah. So now we are going to be talking about questions using do or, you know, like the auxiliary verb do. So these questions are really common. Estas preguntas son muy comunes en inglés y son muy importantes porque utilizando do es que se hacen la mayoría de las preguntas con los verbos que no son el verbo to be. Para el verbo to be, usted siempre va a utilizar el mismo verbo to be, lo va a poner antes del pronombre.
pero cuando utiliza otros verbos necesita utilizar do para poder efectuar la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta dice, do you have money? Para contestar esto, ¿cómo lo haríamos? Está en la parte derecha. Do you have money? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. ¿Y cómo lo diría de manera negativa, Jordan? No, I don't. Very good. Do they smoke? ¿Ellos fuman? No, they don't. No, they don't. ¿Y cómo diría yo que sí, entonces? Yes, they do. Very good. Does it rain here? Does it rain here? Llueve aquí. Yes, it does. Yes, it does. Very good. ¿Y cómo diría que no entonces, Leandro? No, it doesn't. No, It doesn't. no, it doesn't. Lo leíste, yeah, very good. No, it doesn't. And the last Yeah. one is, did they keywords? Did the keywords? Did the key work? I'm sorry, did the key work? Ahí pregunta que si la llave funciona. Did the key work? No, it didn't. No, it didn't. Repeat. No, it didn't. 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 Very good. And what about if the answer is positive? Leandro, ¿cómo sería para decir que sí? Yes, it did. Yes, it did. Okay, that's fantastic. Thank you very much for that. So now what we are going to do is the following, just to verify that you know what you're doing. I would like you please make some questions using the verb to be and some questions using the auxiliary verb do. ¿Ok? Entonces hágame algunas preguntas, 3 preguntas con el verbo to be y 3 preguntas utilizando do. Y las espero ya, le voy a dar para eso unos 4 minutos, ¿ok? 3 preguntas con el verbo to be, pueden ser en presente o en pasado, y 3 preguntas con el auxiliar do, que pueden ser también en presente o en pasado. Así que ya saben, tienen 4 Now. minutos. Now, right now. Now. Yes. I'm waiting for you.